Para mí un gran honor aceptar la invitación de Dux y de la Universidad de San Pedro Sula para, una vez más, como acabas de decir, participar en un evento de la que siento mi universidad en Honduras y diría que en Centroamérica, ¿no? He estado muy honrado de participar en la maestría y muy feliz de poder visitar Honduras, poder cambiar opiniones con juristas, con jueces, es decir, una serie de actividades que la verdad es que me enseñaron mucho y fue para mí pasar unos días, las dos ocasiones que he podido ir presencialmente, fueron para mí unos días muy placenteros y muy productivos. Y efectivamente las circunstancias ahora, bueno, por un lado no puedo estar en San Pedro Sula, lo cual me gustaría mucho, pero por otro lado tenemos esa ventaja de poder comunicarnos fácilmente a través de los medios telemáticos y poder contrastar opiniones, poder absolver dudas o, como yo suelo decir, pensar en voz alta sobre estos temas que todavía necesitan mucha mayor reflexión. La verdad es que esta pandemia, esta situación, que a algunos nos avisaban, pero a los que la mayoría no hacíamos caso, nos ha colocado ante una situación primero de gran incertidumbre. Creo que las primeras semanas de confinamiento estuvimos bastante paralizados todos y luego hemos sabido reaccionar tanto en los que estamos en universidades, en la vía docente, adaptándonos como hemos podido con las limitaciones que tenemos en universidades que son eminentemente presenciales y aprovechando también para organizar desde el propio Instituto Iberoamericano, Mariela lo sabe, que organizamos ahora en estos meses también webinars para tratar temas de plena actualidad y con participación de personas de diferentes países de nuestro ámbito iberoamericano. La verdad es que no es tampoco el de la justicia digital, no es un tema nuevo. Creo que en algunos lugares es un tema más novedoso que en otros, pero en la mayoría de los países de nuestro entorno dista de ser un tema nuevo. Otra cosa es que esté plenamente realizado y que las circunstancias tan serias que tenemos que afrontar pues nos coloquen en una situación de necesidad mucho más acuciante que lo que sentíamos antes, ¿no? Digo que no es nuevo porque ya en España, en el año 1994, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la que contiene el Estatuto de los Jueces y Tribunales, los principios de administración de la justicia, la configuración básica de los órganos jurisdiccionales españoles, y también de los actos procesales que realizan los sujetos en torno al proceso en España, ya introdujo en una de las frecuentes reformas a la que se ha sometido la Ley Orgánica del Poder Judicial, se introdujo por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico un artículo con un valor más desiderativo que otra cosa, pero que ya hacía referencia a la posibilidad de utilizar medios técnicos, electrónicos e informáticos para el desarrollo de la actividad y las funciones de los juzgados y de los tribunales. 1994, ley de 8 de noviembre. Pero se ve que en la práctica poco se hizo porque en Salamanca vino no el ministro de Justicia actual, sino el anterior, pues hará unos 3 años, y nos invitó a un desayuno a profesores de la facultad, a gente de los juzgados, y trajo como una de las novedades de su gestión la implantación de la justicia digital. Habían pasado 20 y tantos años y traíamos todavía como novedad la digitalización de la justicia. Eso confirma que era un asunto pendiente, por mucho que, como les digo, que parezca que en el 94 en España fuéramos unos adelantados con todo esto. Debo decir que no somos el país que más adelantó. Por ejemplo, la experiencia brasileña ha sido muy anterior a la nuestra. He estado en juzgados brasileños que, bueno, con todas las limitaciones que pueda y las desigualdades que pueda tener la República Federativa del Brasil, pues yo he visto en Sao Paulo juzgados ya hace años que no tenían y siguen sin tener ningún papel. Es decir, donde se ha querido se ha podido.
En España, la verdad es que no ha habido un parón total en este tiempo. Sí que hubo varios documentos, una Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia de principios de siglo, unas leyes que hablaban de transparencia judicial, para lo cual las vías telemáticas serían mucho más importantes. Hay también en 2007 una ley de acceso electrónico, una ley de contenido general, acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos en general. La Unión Europea, en el programa de Estocolmo, ya en el primer decenio de este siglo, hablaba de e-justice, de justicia electrónica, como una de las metas a las que se tenía que llegar en la Unión Europea, en el espacio judicial europeo en esos años. Y fue en 2011 cuando se promulgó en España una ley que regula el uso de las tecnologías de la información y la comunicación específicamente en la Administración de Justicia. Es decir, desde el punto de vista orgánico, establece la necesidad de implantar medios suficientes, uso de medios electrónicos, y regula en abundantes capítulos. Es una ley extensa que además luego ha sido desarrollada por otras normas, por reglamentos de comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia y regulando el sistema que es conocido como LexNet. En definitiva, estas regulaciones más o menos orgánicas que establecen las sedes judiciales electrónicas, el contenido de las mismas, la creación de un punto de acceso general de la Administración de Justicia, la utilización de la firma electrónica de diversos sistemas de firma electrónica, además del incorporado al Documento Nacional de Identidad que ya la Ley de Firma Electrónica establece. Cuando se nos da un documento nacional de identidad, cuando se nos renueva, ya viene incorporado con un certificado. Pues ha habido esos avances, regulaciones sobre registro de escritos, de comunicaciones y notificaciones electrónicas, pero, como digo, 2011 llevó a que sí que se adaptaran a algunos juzgados, que se vieran brechas digitales inevitables. Algún personal, algunos trabajadores, algunos funcionarios de los juzgados son más reticentes que otros son más lanzados para las novedades, pero en general la Administración de Justicia, creo que en España y muchos otros países, probablemente en Honduras también, pues tendemos a ser conservadores con nuestra manera de trabajar, ¿no? Con nuestras costumbres. Nos cuesta cambiar, incorporar estos avances. Sin embargo, el ministro que dije, Rafael Catalá, cuando vino a Salamanca, parecía que traía una novedad de última ola, y yo le dije a una profesora que estaba sentada a mi lado, pues esto me suena a lo que nos contaban hace 20 años, pero es verdad que traía alguna novedad importante. La novedad era que en su mandato, en una de las muchas reformas que se hicieron en el ámbito procesal, se introdujo la obligación para los profesionales de la justicia, para los abogados litigantes, y en España, para la mayoría de ustedes que probablemente no lo sepan, la representación procesal no la llevan los abogados litigantes, sino una figura de profesional privado histórica, que es el procurador de los tribunales. En la mayoría de los procesos, el justiciable, quien quiera acceder a la justicia, necesita a su abogado para que le defienda y le asesore, pero también al procurador para que le represente procesalmente. Y ese procurador, por tanto, es el el más obligado, aunque el abogado también debe remitir alguna vez algún escrito, algún documento, pero normalmente la relación del justiciable con la Administración de Justicia se hace a través del procurador. Y es el procurador, por tanto, básicamente el que estuvo obligado, el que se vio obligado por lo que estableció una ley de octubre de 2015 que hizo que, la ley 42/2015, que todos los profesionales de la justicia y órganos y oficinas judiciales y fiscales
que aún no lo hicieran, lo podían hacer porque ya he dicho que teníamos una ley de 2011, todos los que no lo hicieran estarán obligados, esta es la novedad, estarán obligados a partir del 1 de enero de 2016 al empleo de los sistemas telemáticos existentes, ahí hay una moderación importante, existentes en la Administración de la Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal. Y se va desarrollando un poquito más en una disposición adicional de esa ley, que es una ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, nuestro Código Procesal Civil, que como saben en Honduras es muy parecido al Código hondureño de la primera, de 2008 creo que es, o de 2006, ya no recuerdo bien la fecha, en cualquier caso de primer decenio de este siglo, que acogió muchas de las figuras de nuestra ley de enjuiciamiento civil y no ha acogido luego algunas de las muchas reformas, demasiadas diría yo, que la ley de enjuiciamiento ha tenido. ¿Qué ocurrió en la práctica, en la realidad, después de esa obligación? Los profesionales obligados y los justiciables, en las actuaciones que podían llevar a cabo directamente, personalísimamente ante los juzgados, lo tienen como un derecho, no una obligación, sino un derecho la utilización de esos medios electrónicos. ¿Qué pasó? Pues en la realidad práctica funcionó bastante bien, salvo alguna vez que se cayó el sistema y bueno, fue bastante sonado durante un día, pero en general parece que ha habido una aplicación bastante buena de estos sistemas telemáticos, de estos sistemas electrónicos, puramente electrónicos. Claro, entiéndame, para presentar escritos y para recibir escritos de comunicación. Pero como ocurrió en Honduras, en la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, la Ley 1/2000, una de las principales características, por no decir la principal, fue la verdadera inclusión, la verdadera introducción de la oralidad, de los actos procesales predominantemente orales. Dos procedimientos ordinarios, el juicio verbal con una vista oral en la que se discuten las cuestiones procesales, la existencia de presupuestos o no para continuar el proceso válidamente y practicar la prueba si es que sigue la controversia y hay hechos controvertidos sobre los que se propone y se admite prueba. Y un juicio ordinario, siguiendo el modelo también del Código Modelo de Proceso Civil que elaboró ya en 1988, presentó el Instituto Iberoamericano con dos audiencias, una audiencia previa y una audiencia de juicio para práctica de la prueba, y la primera una audiencia saneadora, de intento de conciliación, de propuesta de pruebas, de fijación del litigio antes, obviamente, pero en definitiva la oralidad en todos estos casos. ¿Cómo va la oralidad a combinarse con esa necesidad de la aplicación de vías telemáticas? Pues empiezan las dificultades, ¿no? Y hablando del proceso civil, en el proceso penal, pues quizás las dificultades son mayores porque los asuntos suelen ser complicados, suelen ser más serios, aunque cualquier litigante sabe que su asunto es el más serio del mundo, ¿no? Aunque sea de cuantía pequeña, para el que tiene el problema, su asunto es el principal. En las audiencias, sí ha habido una aplicación para testigos, para peritos, de videoconferencias, cuando el testigo está en una posición lejana, y mi experiencia es que eso también ha funcionado bastante bien. Estoy hablando, todo esto sería la situación prepandemia, ¿no? Es como se estaban haciendo las cosas bastante bien, aunque como digo, se tardó mucho en implementarlo. No crean que los presupuestos fueran completamente abundantes como para surtir todas las necesidades, pero sí que iba funcionando más o menos bien todo eso. Por eso sorprende más que con la pandemia, que con la necesidad de dictar un estado de excepción, un estado excepcional, dicho genéricamente, que en concreto en la Constitución española se optó, mejor dicho, el gobierno español optó por una de las tres modalidades
que establece la Constitución española, estado de alarma, no estado de excepción, lo cual pues, es discutido y de hecho está ante el Tribunal Constitucional porque a la vista está que ha limitado derechos fundamentales cuando sobre la letra de la Constitución el estado de alarma no permite suspender derechos fundamentales. Es un tema, como digo, que está sobre la mesa de algunos tribunales, entre ellos el Tribunal Constitucional. Pero a donde voy es que en esa situación se optó por una suspensión de los actos procesales, como ha ocurrido en muchos países de nuestro entorno, por exceptuar solo algunas actuaciones penales que se entienden que no pueden esperar más, procesos de violencia de género, procesos en que estén implicados menores, procedimientos de habeas corpus, actuaciones en servicios de guardia, actuaciones con detenido, órdenes de protección y alguna más, como las de materia de vigilancia penitenciaria, por lo que se refiere a lo penal, las actuaciones de instrucción que tengan carácter urgente también en lo penal y en los otros órdenes jurisdiccionales algunos procedimientos concretos, como en el contencioso administrativo, el procedimiento para la protección de derechos fundamentales, en lo laboral, en los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, o en la autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de trastorno mental, así como la adopción de medidas de protección del menor que están en el artículo 158 del Código Civil. Y luego hay una cláusula que añade cualesquiera actuaciones judiciales que sean necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes. Solo estas actuaciones se han admitido, ha habido admisión de demandas, de reclamaciones. Lo demás pues ha quedado paralizado, porque no solo se paralizaron los plazos procesales, también se paralizaron los plazos de prescripción y de caducidad y también los plazos administrativos. Entonces, aunque algunos tribunales han seguido trabajando en su seno interno sobre algunos asuntos, aparecía que la Sala Primera del Tribunal Supremo ha podido dictar numerosísimas resoluciones. La mayoría de órganos jurisdiccionales españoles se han limitado a seguir tramitando estos procedimientos urgentes, rápidos y sin utilización, más que en lo que digo, en la presentación de escritos, sí, de manera telemática, a través del sistema LexNet, donde en el territorio que depende del Ministerio de Justicia, en otros territorios españoles están las competencias traspasadas a los gobiernos autonómicos, en Cataluña, en el País Vasco, en la Comunidad Valenciana, en algunos más. Pero, como digo, las actuaciones que suponían audiencias no se han realizado hasta que se ha vuelto a retomar la actividad judicial. Se ha levantado la suspensión de los actos procesales a partir del 4 de junio pasado. Sin embargo, para eso se dictó un Real Decreto Ley, una norma dictada por el Gobierno que luego tiene que convalidar el Parlamento, un Real Decreto Ley de los varios que se han dictado, específicamente dedicado a medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Y en esta norma, en este Real Decreto, se introduce un procedimiento específico en materia de familia, un procedimiento especial y sumario como medida urgente, con una vista presencial, una vista oral. Se establecen medidas concursales también de urgencia, porque obviamente las dificultades económicas de las empresas han sido grandes y se preveía en ese momento que las consecuencias procesales en materia de concursos de acreedores también serían muchas, también en materia de proceso laboral, pero hay algunas medidas organizativas y tecnológicas
que se refieren justamente al tema que me toca esta mañana. En uno de los artículos habla precisamente del problema que había planteado. ¿Qué ocurre con las vistas, con esas audiencias en las que se aplica la oralidad, la inmediación, la publicidad, todos los principios que conocemos que suelen ir de la mano de la oralidad? Pues se establece aquí una norma provisional, por tanto, no es una norma que nos cambie las cosas de aquí en adelante, sino expresamente dice mientras dure el estado excepcional, mientras dure la alarma y hasta 3 meses después de su finalización, los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas y en general todos los actos procesales, pero si se fijan hace referencia específica a actos que normalmente se dan de manera oral, se realizarán preferentemente mediante presencia telemática. Por tanto, aparentemente hay primero una regla de preferencia por la presencia telemática, pero con una condición inmediata que afecta a muchos juzgados. Siempre que los juzgados, tribunales y fiscalías tengan a su disposición los medios técnicos necesarios para ello. Si no tienen medios técnicos, pues entonces se acabó la vía telemática para celebrar vistas, audiencias, todo eso al margen de lo que luego podemos hablar de las limitaciones que puede suponer vernos a través de una videoconferencia en lugar de estar en la sala de vistas, que puede llevar a una cierta rigidez cuando no estamos acostumbrados a utilizar estos medios con respecto a lo que sucedería en una vista, en una audiencia habitual, presencial. Y que debe ser mejor la presencialidad que la vía telemática puede que venga corroborado por la regla siguiente, porque dice, no obstante, lo dispuesto en el apartado anterior, que en principio, como si se han fijado, no se refería a ningún orden jurisdiccional en concreto. Es una norma procesal general para todos los procesos, pero aquí, en el no obstante, viene una excepción para el orden jurisdiccional penal en algunos casos. No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior, en el orden jurisdiccional penal será necesaria la presencia física del acusado en los juicios por delito grave. Cuando hay un delito grave, es decir, cuando parece que las cosas van muy en serio, entonces no cabe la vía telemática y está claro que el legislador opta por la presencia física del acusado. Para las deliberaciones sí que establece que tendrán lugar en régimen de presencia telemática cuando se cuente con los medios técnicos necesarios para ello, y luego se establece toda una serie de normas referidas a la presencialidad. Por ejemplo, el artículo 20 habla de acceso a las salas de vista con todos los cuidados para permitir el acceso al público y por lo tanto, aplicar el principio de publicidad a las actuaciones procesales, pero pidiendo que el órgano jurisdiccional adapte las circunstancias al acceso del público. Dispensa de la utilización de togas. En España, en las actuaciones orales, los profesionales de la justicia y el tribunal, los abogados, solían llevar togas para sus actuaciones, pero durante el estado de alarma y 3 meses después están dispensadas el uso de togas para las audiencias públicas, normas de atención presencial al público y una serie de normas sobre actuaciones dentro del mismo centro de destino, es decir, contando que los funcionarios estarán presencialmente en el lugar del Palacio de Justicia, en los tribunales. Por lo tanto, no nos terminamos de fiar, quizás con mucha razón, de las vías telemáticas para superar todo esto. Y si vemos los acuerdos del Consejo General del Poder Judicial, también desde ya hace bastantes semanas se han ido preocupando de cómo organizar los aforos en las salas de vistas, cómo establecer los límites en todas esas actuaciones que deban llevarse de manera oral y, por lo tanto, a diferencia de lo que dice el Real Decreto que mencioné, de manera más bien presencial, ¿no? Que sigue siendo en realidad
yo creo que de facto sigue siendo la manera habitual de llevar a cabo las actuaciones. Incluso se tuvo que llevar a cabo la aprobación de una reordenación de las agendas de señalamiento, teniendo en cuenta pues toda una serie de criterios, si la vista puede o no celebrarse por medios telemáticos, es decir, si se disponen de medios o no, si la sala es de uso compartido o no durante el día por el mismo órgano judicial, el aforo máximo que permita tener una distancia interpersonal de los famosos 2 metros en las salas de vista y en los pasillos, la duración estimada del señalamiento, el tiempo preciso para la limpieza de la sala, las condiciones ambientales y otros. Y bueno, se establece, como digo, toda una serie de pues prescripciones más minuciosas para, por ejemplo, para que se adopten medidas de seguridad e higiene de forma acompasada a la limpieza de salas, ventilación, existencia de mamparas y concreción de aforos. Y sí, el fomento de actuaciones procesales por medios telemáticos y división de actuaciones procesales que puedan realizarse por teletrabajo. Pero como ven, de manera como indirecta y no prescriptiva, porque la realidad es tozuda y es muy probable que no demasiados órganos jurisdiccionales pudieran aplicar una total digitalización. Otros probablemente sí, algunos sí. Y desde luego también en muchos procedimientos, a pesar de lo que decía antes, que la oralidad, y podríamos decir que en Honduras también, la oralidad entró en nuestro proceso civil de manera, en fin, para quedarse, de manera efectiva y de manera muy seria. Sin embargo, la mitad de los procesos civiles, o casi la mitad, depende un poco de los años, siguen tramitándose por escrito porque la oralidad no es esencial para llevar a cabo cualquier proceso civil. Me estoy refiriendo obviamente a los procedimientos monitorios, que en España han tenido bastante éxito. Más de un 40% de procesos civiles todos los años se tramitan por un procedimiento escrito que solo en un porcentaje bajo, muy bajo, no termina con su finalidad de pasar a la fase de ejecución y tiene que redirigirse a un procedimiento ordinario, verbal o ordinario, según sea la cuantía. Por lo tanto, volveríamos a la oralidad por esa vía, pero cuando funcione el monitorio no es necesaria la oralidad. Simplemente para dejar un poco la idea de que hemos quizás sacralizado la oralidad y la inmediación, cuando la oralidad y la inmediación, cuando son adecuadas, pues funcionan muy bien, son un contexto que permiten que garantías procesales se puedan dar, que la defensa sea más directa, más activa, y la posición del juez también pueda ser más activa, más cercana a lo que se está discutiendo, pero que en muchos otros casos la oralidad sería introducir elementos incluso de dilación, no algo que se pudiera hacer mucho más rápido y mucho más automático. Estoy recordando, por ejemplo, que el monitorio en Alemania hace tiempo que se automatizó. Es un procedimiento que permite la digitalización, pasando a digitalización en otro sentido, no solo expediente digital, sino incluso digitalización en cuanto a la tramitación de fondo del procedimiento. En algunos casos pues es más fácil, en otros es, como ya escucharon en la anterior intervención de mi querido amigo y colega Bonet Navarro, pues todo eso conlleva serias dificultades. Aquí estamos refiriéndonos más bien al aspecto externo del proceso, no a la toma de decisiones, aunque son temas que van muy relacionados cuando hablamos de justicia digital. Hay algunas novedades importantes que podemos contrastar y podemos discutir en el ámbito penal. En el ámbito procesal penal
entre esas reformas que ya he mencionado que hubo en el 2015, se introdujo en una ley que es demasiado antigua, la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Nuestro Código Procesal Penal es de 1882 y, por supuesto, como pueden imaginar todos, no contenía pues ni por asomo las diligencias de investigación digitales, las diligencias de investigación que pudieran ser útiles para una verdadera investigación, no solo de la cibercriminalidad, que por supuesto también, sino de delitos más tradicionales, pero para los cuales la utilización de medios novedosos, de las TICs, puede ser importante. Estoy pensando, por ejemplo, en un proyecto de investigación que tuvimos hace no mucho tiempo sobre la investigación de delitos de incendios forestales y la posible utilización de drones para acceder a tomar fotografías o termografías en lugares alejados, de difícil acceso humano. Todo eso también supone una introducción de elementos digitales en la justicia, pero sobre delitos, sobre hechos ya más tradicionales. Entonces, tenemos las dos vertientes, una aplicación de lo digital a situaciones tradicionales. La declaración de un testigo por videoconferencia es un ejemplo también de la práctica de prueba en el proceso penal a través de una vía nueva, pero con una prueba tradicional, la prueba testimonial o testifical. Y, en cambio, otras vías como la investigación remota de computadores, por supuesto, no estaban, como les decía, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y por no estar, ni siquiera había una regulación adecuada de la investigación de la interceptación de las comunicaciones telefónicas, de algo tan elemental y que ya, diría yo, pasado de moda. Los delincuentes ya creo que utilizan muy poquito las conversaciones telefónicas y utilizarán medios mucho más sofisticados tecnológicamente, que son los que la Ley de Enjuiciamiento en los artículos 588 y siguientes quiso introducir. El problema es que, claro, las nuevas tecnologías avanzan muchísimo y posiblemente se esté quedando atrás, se esté quedando vieja esta regulación, porque no queda otra opción, ¿no? El derecho en esto y en casi todo va por detrás de la realidad y, sin embargo, sí hay algunas disposiciones amplias que, a la vez que pretenden proteger los derechos fundamentales, por ejemplo, en el caso de los drones, la intimidad, la privacidad. En todos estos casos hay una problemática importante, seria, en cuanto a la protección de datos, al derecho, a ese nuevo derecho a la protección de los datos personales y pretender dar eficacia a esas nuevas medidas. Pero como estamos en una ley, os decía, de 1882, se introducen esas medidas de investigación, pero luego no hay una renovación de los medios de prueba como sí hubo en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y creo recordar que también en el Código Procesal Civil hondureño también se habla con más palabras, pero de la prueba videográfica y de la prueba informática como medios de prueba distintos de la prueba documental, del resto de medios de prueba más tradicionales. En nuestro caso se habla de medios de reproducción de la palabra, sonido e imagen, que sería, para resumir, la prueba videográfica, y así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase. En lo civil sí que se introdujo esa prueba informática expresamente. En lo penal, como digo, esos medios de investigación luego tienen que entrar en la fase de juicio como prueba documental. Menos mal que la definición de documento, que se contiene no en la ley de enjuiciamiento criminal, sino en el Código Penal, es flexible, es muy amplia y en la práctica no produce problemas. Pero me parece incoherente por parte del legislador el introducir, por un lado, renovaciones en
investigación penal y no obrar en consecuencia respecto a cómo entran esas fuentes de prueba en el proceso penal, en la fase plenaria, en la fase de práctica de la prueba. En definitiva, yo creo que el legislador está esperando lo que llevamos esperando ya hace tantos decenios, una nueva regulación amplia que en lo penal, pues en lo procesal penal, pues modernice y añada coherencia a todas esas regulaciones. Retos, como ven, hay muchos desafíos, todos se van cumpliendo pasos, cumpliendo pues novedades, como he mencionado. Estuve el año pasado en Colombia, en Villavicencio, en una reunión de jueces de lo civil que organizaba la Sala de lo Civil de la Corte Suprema colombiana, y allá estuvo la encargada del Consejo de la Judicatura, que decía que se fijaba mucho en cómo había implementado el expediente digital y las cuestiones que he mencionado sobre el uso de tecnologías en la información y la comunicación. Colombia se estaba fijando en España para tratar de implementarlo en la realidad jurídica colombiana. Parece, como les decía, que no es mal modelo, que la práctica ha sido relativamente buena, pero nos encontramos con los problemas que hay en todas partes, problemas de ausencia de suficiente financiación, ausencia de suficiente motivación, en algunos casos, que producen problemas para la verdadera implantación de la justicia digital. Bueno, creo, me he olvidado del reloj, creo que ya he hablado mucho tiempo y lo interesante es pues intercambiar impresiones de aquí en adelante, yo creo. Sí, muchas gracias, profesor. Gracias por su exposición. La verdad que es un tema de interés y muy interesante. Y bueno, el público ha estado interesado y ha hecho algunas preguntas. No sé si haya la oportunidad, y me va a disculpar el público que no vamos a poder evacuarla toda por el tiempo. Sin embargo, podemos realizar algunas. Y hay una pregunta muy interesante que yo creo que eso es un desafío para toda la justicia, todo el sistema judicial de América Latina con relación a la transparencia. ¿Qué desafíos hay para la justicia, para los tribunales en América Latina con relación a la transparencia? Bueno, la transparencia es un propósito no solo de la justicia, sino de todos los poderes públicos, ¿no? En un contexto, y España lamentablemente tampoco se libra de esto, de corrupción, de problemas, en fin, de funcionamiento indebido. Por lo tanto, la transparencia tiene que ser un objetivo a seguir, un objetivo irrenunciable, en el que, como antes decía, la vía digital puede contribuir, aunque obviamente no se agota la transparencia con la utilización de TICs, pero las TICs sí que permiten una mayor publicidad, una mayor apertura para que se vea que la Administración de Justicia está actuando de la manera que la Constitución exige y las leyes procesales también exigen, ¿no? Yo creo que eso es importante, llevar a cabo un ejercicio de mostrar al público en general, no solo, por supuesto, a las partes, que eso sería simplemente aplicar el principio de contradicción en ese caso, sino hacer un ejercicio de esfuerzo para mostrar cómo se está administrando la justicia y de manera adecuada, y así evitando algunas corruptelas que tenemos en nuestros distintos países latinoamericanos y yo diría también en la península ibérica. Profesor, hay otra pregunta muy interesante que la hacen en relación, bueno, y quizá este es un tema que hay unos desafíos interesantes que yo creo que no hay una respuesta absoluta hacia todo este desafío que hay, hacia todos estos interrogantes que vienen. Y pregunta
que si hay alguna medida en cómo permitir el acceso a la justicia a las personas que no tienen acceso en Internet. Dice la pregunta, y muy interesante, pensando en los actores y testigos, ya que solo en algunas ciudades se cuenta con un solo juzgado y que no está al alcance de algunas personas que viven en zonas rurales, y dice, sumándole que estas personas tampoco tendrían acceso a los abogados públicos si se quiere realizar, dice, un modelo de justicia digital. ¿Qué alternativas habría cuando realmente hay algunas personas que no tendrían acceso al Internet? Esto es pues un baño de realismo, ¿no? Es decir, no podemos pensar en actuaciones del siglo XXII cuando muchos de nuestros territorios siguen pues en el siglo XIX, en el siglo XVI, muy a pesar suyo, ¿no? Con las dificultades, con las desigualdades, con las dificultades de acceso, como has dicho, a los propios abogados públicos. Y ayer, hablando con unos amigos argentinos y otro colega español, pues se decía que incluso cuando se cuente con vías telemáticas, por ejemplo, para la asistencia a un detenido por vía telemática, pues es dudosa que eso suponga una garantía, que suponga la garantía que la Constitución exige. Pero es que en muchos casos no es posible el acceso a las vías telemáticas. Entonces, lo que hay que hacer es, pues, bueno, acompasar la legislación a la realidad y sobre todo convencer a los poderes públicos de que la justicia importa, de que la justicia es el cierre del Estado de Derecho. No tenemos Estado de Derecho si no tenemos unos órganos independientes que puedan resolver los litigios y digan quién pueda tener razón. Eso deberían ser muy conscientes los gobiernos, los parlamentos, de la importancia de la justicia, que sigue siendo en muchos casos la hermana pobre de los poderes públicos. De hecho, cuando decía se ha paralizado en la mayor parte de nuestros territorios la actuación jurisdiccional, cuando la propia ley de alarma, excepción y juicio en España dice que los poderes constitucionales no se pueden paralizar, y Mariela lo mencionaba al principio. Pues, ¿qué ocurre? Que los órganos jurisdiccionales, los juzgados y los tribunales son poderes constitucionales. Ejercen la potestad jurisdiccional que, como digo, es la clave de bóveda de un Estado de Derecho. Si no es efectiva la protección jurisdiccional, no estamos en realidad en un Estado de Derecho. Y todo eso tiene que ver también con las dilaciones, con todos los problemas de efectividad de la tutela judicial. Es decir, estamos hablando de cosas cotidianas que lamentablemente no funcionan y que se olvidan de ellas muchas veces los partidos políticos, porque a lo mejor no dan tantos votos, el público no se da tanta cuenta como de otras cuestiones más llamativas y más inmediatas. Pero cuando tenemos la necesidad de la protección, pues vemos que no funciona. Por ejemplo, no funciona también la justicia como la administración tributaria. Con la administración tributaria, no sé si en Honduras ocurre lo mismo que en España, pero sospecho que ocurre en todas partes. Nos tienen controlados todos, cruzan datos y todo está al día, ¿no? Porque de inmediato adquieren ingresos y en cambio la justicia supone gastos y como digo, no da votos inmediatos a los políticos, ¿no? Que a veces, por lo menos aquí en España, es calamitoso la visión a corto plazo o cortoplacista que tienen nuestros políticos, sin querer señalar ningún partido en particular. Lamentablemente es un rasgo común a todos los partidos políticos del arco parlamentario. No son suficientemente conscientes de la importancia del acceso a la justicia. Y a lo mejor es problema nuestro, de los procesalistas, que no hemos insistido lo suficiente como para hacérselo entender. Sí, muchísimas gracias. Bueno, y realmente es interesante que todas las preguntas están coincidiendo en el acceso
a la justicia a través de medios electrónicos y pues la duda, el otro es la duda significativa que todo el mundo tiene sobre los procesos telemáticos y la transparencia de la justicia y la transparencia en la aplicación de la justicia. Otra de las preguntas es acerca de los beneficios de la justicia digital. Bueno, estamos claros que en este es un momento inminente y que es parte de la necesidad para poder hacer la reapertura del sistema judicial. Pero, profesor, ¿existen algunos beneficios que pudiéramos contar, que pudiéramos considerar sobre la justicia digital? Sí, antes de los beneficios me gustaría llamar la atención o subrayar esa exigencia de transparencia en relación con los procesos telemáticos y una relación paradójica con la protección de datos. Pero eso simplemente creo que es un reflejo de la aplicación del principio de publicidad. Es decir, a través de las vías telemáticas puede ser transparente, puede ser más transparente y más efectivo el principio de publicidad, pero hay que tener cuidado también en proteger los datos personales suficientemente. Entonces, ahí hay una valoración de proporcionalidad que llevar a cabo y tener claros los parámetros constitucionales. En cuanto a los beneficios, los beneficios pues van aparejados de los riesgos, lamentablemente. Beneficios, pues en una situación de confinamiento, pues parece que si hubiese funcionado bien la justicia telemática, si estuviéramos en un mundo ideal, pues no hubiese tenido por qué parar la administración de justicia, no hubiese tenido que paralizarse, como se ha paralizado de hecho en la mayoría de juzgados. Pero, como digo, hay que tener cuidado que esa aplicación generalizada, donde se pueda, de las vías telemáticas, de las TICs, de la justicia digital, suponga una reducción, una merma de garantías, que ahí está la clave, ¿no? Se podrá reducir las garantías en la medida que sea imprescindible y mientras no sean garantías esenciales. Por lo tanto, ahí hay toda una reflexión que hacer profunda respecto hasta dónde se puede llegar, qué podemos hacer y teniendo claras algunas cosas como desacralizar algunas cuestiones como las que mencionaba antes. Hay cosas que a veces les hemos dado demasiada importancia y a lo mejor no hay que darle tanta, como la propia inmediación, ¿no? Pero eso no puede suponer, por ejemplo, disminuir las posibilidades de defensa de las posiciones de las partes. Eso ya sería un ejemplo en que ya tocamos hueso, ya tocamos la parte esencial de lo que no se puede reducir. Y teniendo claro que, por ejemplo, las comparecencias, la utilización de las TICs para las actuaciones orales siempre supone, tal como están en España, en otros países puede que no, suponen, como decía Illuminati, una participación de serie B, una limitación, ¿no?, de la participación. Unos compañeros de la Facultad de Ciencias Sociales del área de comunicación audiovisual participaron con nosotros en un estudio sobre la forma de grabar las actuaciones judiciales en las vistas, en las audiencias, y hicieron simulaciones y compararon por la posición de la cámara. Tal como está en España, es una cámara que está en la parte de arriba y es fija, no se mueve, y cómo condiciona eso la grabación, cómo condiciona la sensación de lo que ocurre, la apreciación de lo que ocurre sin querer entrar en cuestiones irracionales. Pero, desde luego, una realización en que se tenga en cuenta varias cámaras es mucho mejor que una cámara arriba. También sería mejor una cámara
al mismo nivel. Lo que pasa es que, bueno, puede haber en las aulas, en las salas de vistas, niveles distintos, y todo eso complica también a nivel presupuestario, ¿no? Entonces, como decía, beneficios sí los hay, pero hay que tener cuidado que también pueda llevar perjuicios, y a lo mejor hay que admitir esos beneficios solo en la medida que esos perjuicios o esas limitaciones de garantías sean asumibles. Bueno, siguen las preguntas, profesor, y están encaminadas a lo que hemos venido conversando en relación al reto que hay con la transparencia, pero hay otra pregunta muy interesante que, bueno, será bueno escuchar su comentario, aunque estamos claros que somos juristas, que no somos tecnológicos. Pero pregunta, con todas las innovaciones que hay acerca de la tecnología, ¿cómo podríamos ajustarlo? Porque, bueno, las normas y las leyes van más despacio que como va la tecnología. Entonces, ¿cómo vamos a poder ajustar las leyes, las normas con los avances tecnológicos que son más rápidos? Claro, pues a mí se me ocurren solo dos formas. Una que es dictar normas no demasiado concretas, es decir, normas que permitan una cierta evolución. Estoy recordando, por ejemplo, en relación con la utilización de drones. En la investigación penal se habla de captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos, utilización de dispositivos técnicos de seguimiento, localización y captación de la imagen. Es decir, aquí no se habla directamente de drones, sino genéricamente de dispositivos técnicos de seguimiento, localización y captación de la imagen. Es decir, puede ser una forma de describir un dispositivo que permita evoluciones en ese dispositivo, y todavía esa norma puede servir, ¿no? Porque la otra alternativa, la segunda forma que se me ocurre, es reformar e introducir las novedades siempre tarde y posiblemente mal, porque claro, cuando sintamos la necesidad de la reforma que no suelen ser rápidas porque están condicionadas por las circunstancias políticas, por las circunstancias parlamentarias de cada país y de cada momento, normalmente cuando sentimos la necesidad, además, es cuando ya ha habido el problema que la ley vigente no ha podido resolver. Entonces sería a posteriori, y para los futuros problemas que tal vez cuando surjan ya haya novedades también. Entonces es un poco angustiante, pero creo que no queda otra manera, ¿no? O regular de una manera suficientemente correcta, pero con cierta amplitud, con cierto margen, o reformar, pero con todos los problemas de las reformas normativas. Bien, muchísimas gracias, profesor. Y bueno, estamos ya finalizando, tratando de ser puntuales, y yo quisiera hacerle una pregunta final con el propósito de poder dar ideas a una preocupación grande que tenemos, bueno, todos los abogados, es, además de la mora que ya existía en el sistema judicial, una mora endémica, estamos enfrente de otra mora y de una situación compleja que se va a dar a la luz de la experiencia y de los conocimientos suyos. ¿Qué podría aportar para poder avanzar con esta mora y esta situación, bueno, que se nos avecina en lo que empiecen a aperturar el sistema judicial? ¿Qué podría recomendar usted a la luz de su experiencia y de sus conocimientos? Pues es puramente cierto lo que está diciendo la profesora Martínez. Dentro de un contexto ya de retrasos endémicos en todos los ordenamientos que yo conozco de nuestro entorno cultural, pues hay que añadir todo el parón que ha habido, todas las dificultades, y no solo el parón, sino además las dificultades específicas que mencionaba antes por concurso de acreedores, que
posiblemente haya muchos por el parón en las empresas, problemas laborales como consecuencia de la misma crisis económica. En España también se han detectado muchos problemas en materia de aplicación del derecho de familia, sobre todo en materia de divorcios con custodias compartidas o con derechos de visita, y eso, por un lado, el legislador se trató de adelantar, yo creo que con imperfecciones, pero se trató de adelantar introduciendo algunos procedimientos específicos para acelerar determinadas pretensiones en estos ámbitos. Pero también son cuestiones internas de los propios juzgados o en los distintos lugares que tengan órganos que pueden contribuir a la organización y a ordenar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como nuestro Consejo General del Poder Judicial, pues también pueden contribuir a algunas medidas que puedan paliar un tanto todo ese exceso de litigación en el que ahora nos encontramos o nos vamos a encontrar en muy breve, ¿no? Entonces, por ejemplo, se han habilitado algunos días que en principio eran feriados. Se ha flexibilizado también el horario de los funcionarios con protestas. Por supuesto, estas medidas no gustan a todo el mundo, pero a situaciones extraordinarias y excepcionales hay que responder con medidas excepcionales también. Entonces hay que tratar de hacer frente con la mejor voluntad para superar las difíciles situaciones que hemos tenido que vivir en el ámbito de la justicia, pero en general. Yo, como profesor de universidad, pues esta misma semana nos hemos tenido que inventar una forma de hacer los exámenes. En España estamos a final de curso y yo, que toda la vida había hecho exámenes presenciales, pues ahora no hemos podido hacerlos. Entonces se trata de adaptar con la mejor voluntad posible cómo realizar las actuaciones para las consecuencias de estas dramáticas semanas que hemos tenido. Creo que ya estamos acabando, quisiera agradecer la participación de todo el mundo. Lamento no poder responder todas las preguntas en concreto, me hubiese encantado, pero las limitaciones de tiempo y las obligaciones que tenemos aparte de esta, pues no me lo permiten. Y agradecer de nuevo a Mariela Martínez, a todo el equipo técnico que se ha portado excepcionalmente bien conmigo, ayudándome en que esto funcionara bien, y en definitiva a la universidad, que antes he dicho que tengo como mía, la Universidad de San Pedro Sula, y especialmente DUX, la Escuela de Negocios y Gobernanza. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Gracias por su tiempo. Gracias por compartir en esta mañana sus conocimientos y experiencia. Y a todos ustedes que nos han acompañado en esta mañana, darles las gracias, y no sin antes agradecer a todas las personas que hicieron posible que este evento llegara a cada uno de ustedes. Gracias al personal de Campus Televisión por todo el soporte y todo el apoyo que nos han brindado, pues sin ellos no podríamos realizar estas actividades. Muchísimas gracias a todos ustedes, y los esperamos, estén pendientes en nuestras redes sociales de los próximos eventos que tenemos, y los esperamos en un evento muy próximo. Buenos días.